Un conjunto de respuestas yace en el lecho del Mediterráneo. Una gran ciudad de templos oculta por más de un milenio. La legendaria Heracleion. Provisto de la última tecnología, el explorador subacuático Frank Godio muestra cómo una ciudad y sus templos perdidos ayudaron a conquistar Egipto. Templo de los dioses. El Nilo, puerta a Egipto, entrada al poderío cruel del tiempo. El agua ahora esconde los hogares de los súbditos de Cleopatra y de sus antepasados. Este mundo sumergido y secreto permaneció excluido de la historia. Hasta ahora. Un equipo científico internacional, dirigido por el arqueólogo subacuático Frank Godio, pasó 6 temporadas buceando en estas aguas. Pocas expediciones habían sido tan ambiciosas. Ellos esperan completar todos los detalles del perfil que esbozaron los primeros descubrimientos. Godio supone que debajo de su embarcación hay un complejo de edificios. Los templos que los invasores griegos tomaron hace 2300 años. Ptolomeo I fue general del ejército griego. En el año 332 a.C., él y su jefe, Alejandro Magno, conquistaron a los egipcios. La gloria del faraón cayó en manos de los Ptolomeos. El reino griego de Egipto duró hasta el año 30 a.C., hasta la muerte de Cleopatra. Frank Godio y su equipo exploran una superficie mayor que la de París. Esta tumba sumergida abarca más de 500 kilómetros cuadrados, casi la mitad de la bahía Abu Qir, próxima a la actual Alejandría. Godio cree haber encontrado la clave del imperio egipcio de Alejandro a 19 kilómetros de su sede en Alejandría. Desde aquí, los Ptolomeos llegaron a extender su poderío sobre Egipto. La ciudad cuyo nombre recuerda a Alejandro Magno se convirtió en sede del poder del faraón griego. Alejandría fue famosa por su faro, una de las maravillas del mundo antiguo, y su biblioteca fue legendaria. La ciudad creció durante 3 siglos. Su población llegó a casi 1 millón de habitantes. Pero antes de que surgiera Alejandría, las ciudades costeras como Canopus y Heracleion ya se habían establecido. Los alejandrinos venían en multitudes a estas ciudades costeras durante las espléndidas fiestas. Al llegar aquí, los griegos se encontraron de inmediato con las fuertes creencias de los egipcios. Con el tiempo, Canopus y Heracleion desaparecieron. Godio supone que pueden haber sido destruidas por fuerzas naturales. Arrasadas por catástrofes que los poderes militar y eclesiástico no pudieron controlar. ¿Qué se necesita para revelar los secretos de estas ciudades? El arqueólogo subacuático Frank Godio pasó años buscando las ciudades perdidas de Canopus y Heracleion. Cree que las ruinas de las mismas yacen bajo las aguas de la bahía Abu Qir, cerca de la costa de Egipto.
Tiene un aliado en la Unidad de Arqueología Subacuática de Egipto, conducida por Ibrahim Darwish. Darwish y Godio reclutaron un equipo experimentado de franceses, norteamericanos y egipcios. El jefe de los buzos, Jean-Claude Roubaud, dirige la operación subacuática. Cerca de la Esfinge. Bucea todos los días. Pero en el lecho de la bahía, la visibilidad es escasa. La superficie a explorar es muy extensa. El tiempo y la arena ocultaron los objetos. En rondas regulares, los buzos nadan entre las protuberancias del lecho de la bahía. Luego de varios días de frustración, los buzos advierten que en el fondo del mar hay algo más que bultos. Hay estatuas con gruesas incrustaciones. Estas figuras de piedra pasaron 2 milenios incrustadas en el fondo del mar. Atan bolsas inflables a un fragmento para subirlo a la superficie. De pronto una sombra se libera de la penumbra subacuática y queda expuesta. Cuerpo cuidadosamente tallado. Pieza por pieza, dejan al descubierto 3 estatuas gigantes. Estos jardines de piedra pasaron siglos esperando ver la luz. Pero el hallazgo de estos objetos es solo el primer paso de un proceso largo y complejo. Ahora que los exploradores empiezan a encontrar evidencia física, se enfrentan con la tarea de separar los datos concretos de la teoría, los rumores y las conjeturas. Las estatuas eran propagandas, historias en piedra que hablaban a los conquistados en un lenguaje que podían entender. Los textos antiguos describen un fabuloso templo en estas inmediaciones. Estas referencias fascinaron desde hace mucho a Godio y a su compañero y egiptólogo, el Dr. Robert Bianchi. La primera mención histórica está en Heródoto. Heródoto habla del templo de Heracleion. Heródoto escribió en el siglo V a.C. Esto indica que la ciudad es muy antigua, pero lo extraño es que Heródoto, a mediados del siglo V a.C., habla de la venida de la reina Helena y el rey Menelaos al templo de Heracleion. Entonces Heródoto nos remonta al siglo XII a.C. y nos habla... Los grandes historiadores griegos de cada siglo hablan de este lugar mágico, asociado con los dos grandes héroes mitológicos, Helena de Troya, cuya cara botó los 1000 barcos que emprendieron la guerra de Troya, y Hércules, el de los 12 trabajos. El nombre del lugar recuerda a Hércules, que liberó a la región de un tirano, y por eso se llama Heracleion a la ciudad de Hércules. Heracleion sería un hallazgo formidable. En su búsqueda, Godio y sus colegas utilizan herramientas de alta tecnología, explorador de ultrasonido, magnetómetros y receptores acústicos subacuáticos.
Mediante un equipo computarizado, Godio y Bianchi analizan los datos tridimensionales. ¿Cómo llegar desde la imaginación literaria al verdadero sitio? ¿Cómo encontrar ese punto en una zona tan extensa? Definimos una superficie a explorar que mide 12 kilómetros de largo por 8 de ancho. Es una superficie de casi 100 kilómetros cuadrados. En ella cabrían la isla de Manhattan y el centro de París. Sí, y sabemos a partir de los textos que debemos buscar en la parte occidental de la bahía. Mediante coordenadas obtenidas de satélites, los exploradores trazan un cuadriculado sobre la bahía Abu Qir. Cada objeto se convierte en un punto en el mapa digital. Uno a uno, los puntos van formando un fascinante retrato del mundo antiguo. Ofrece mucha información. El sistema lo que hace es permitirnos ver una extensa porción de tierra sumergida, aquí. De acuerdo. En la región oriental tenemos algunos vestigios del lecho hundido del Nilo, como podemos verlo. ¿Están representados por esta depresión que hay en el fondo del mar? Sí. Hay un brazo del Nilo desaparecido hace siglos que pasaba cerca de Canopus. Su hallazgo facilita la búsqueda de Heracleion. Para nosotros era muy importante porque sabíamos que cerca de la desembocadura del brazo del Nilo estaba la ciudad de Heracleion. Guiado por antiguas pistas, el equipo moderno empieza a funcionar. Los magnetómetros nucleares revelan las pequeñas irregularidades del campo magnético terrestre. Al leerlas, los miembros del equipo pueden encontrar fallas, a menudo asociadas con los grandes edificios, como los templos que se desmoronaron. Aquí se ven colores muy brillantes. Sí. Esto implica que hay gran actividad magnética en esta parte central. Cuando hay tanta actividad magnética, hay alta probabilidad de encontrar monumentos o edificios hundidos. ¿Con esta información está sugiriendo que quizás debamos excavar en este lugar? Sí, acotamos la búsqueda al mínimo. Ahora debemos excavar. Una rápida zambullida al lecho que está a 10 metros. Si el sitio elegido es acertado, los monumentos se verían a simple vista. Primero los exploradores establecen una línea de referencia en el cuadriculado. Esto les permite registrar la ubicación de cada objeto y mostrarla en la pantalla. Como Godio anhelaba, el sitio es tesoro de antigüedades. De a poco hemos ido descubriendo numerosos elementos. Uno de los más importantes es esta gran pared de 150 metros. La pared de 150 metros de largo formaba parte de un edificio enorme. Si en realidad encontraron Heracleion, los investigadores deberían estar por hallar un templo inmenso. Y los buzos encuentran pruebas sugerentes. Godio cree que los sacerdotes utilizaban estos elementos en los rituales.
Un recipiente decorado que pudo haber contenido ofrendas. Cada descubrimiento da a entender que aquí se alzaba un templo imponente. Al volver a la superficie, Roubaud y Godio estudian los últimos hallazgos. Es un cucharón que, al parecer, podría hacer juego con un caldero de bronce que también está enterrado en el lecho del mar. Frank Godio considera, en base a sus estudios, que la gran concentración de objetos ceremoniales, como estos, implica que están definitivamente cerca del templo. Cada uno de estos hallazgos acota la búsqueda. En aquella zona encontramos 8 esfinges paganas. Las 2 primeras de granito, hermosas. Algunas de esas esfinges tienen la cola ensortijada en direcciones opuestas. Podríamos suponer que una imagen era el reflejo de otra, como ocurre en los senderos que conducen a los templos egipcios. Sin duda. Las esfinges insinúan el aspecto que habrá tenido el templo hace 2 milenios. Las esfinges recién traídas del lecho dan lugar a grandes debates. Las opiniones son muy diversas. Los moldes de goma los ayudarán a encajar piezas y reconstruir los objetos rotos. En realidad, la imaginación los hace especular con un intrincado y sofisticado complejo para ceremonias. Si tomamos distancia por un momento, podemos sugerir que las esfinges estaban alineadas a los costados del camino que conducía al templo. Y si estimamos que las paredes medían 150 metros, el pilón debe haber tenido unos 30 metros de alto. ¿Y tienes alguna idea de qué habría frente al pilón? Podríamos tener las estatuas más grandes. Las 3 estatuas colosales. Empezamos a tener una idea del aspecto del templo. Podemos suponer que fue uno de los templos más inmensos de todo el Egipto antiguo. Cuando Alejandro y los griegos invadieron Egipto, encontraron una cultura que vinculaba el gobierno con la religión. Los templos eran lugares de adoración, cartelera política y fuente de propaganda. Los griegos advirtieron que para dominar al pueblo egipcio, debían controlar los templos. Si bien Godio es autor de un descubrimiento extraordinario, todavía debe demostrar que el edificio antiguo que encontró es el gran templo de Heracleion. Pero otro descubrimiento sorprendente puede ayudar a resolver el misterio. Los buzos encontraron un pequeño altar que podría confirmar que esta es la ciudad perdida. Mide 2 metros de altura. Pudo haber sido la parte principal de un templo antiguo. Los griegos llamaban a estas piezas de arquitectura litúrgica neos. En este neos, un trinchante escribió el nombre del dios, ahora apenas legible, Amon-Gerev. Los egipcios creían que los dioses tenían un hogar en la tierra y otro en los cielos. El tallado sugiere que el altar cobijó a Amón y sus poderes sagrados. Amón es muy citado por la fe de los egipcios, quienes creían que en cada amanecer, cuando el sol se asomaba, el alma de Amón regresaba a su vivienda terrenal. Amón tenía poder como para conceder a los reyes y faraones la facultad de gobernar. Los griegos vieron en él un medio para asegurarse el control de Egipto. Pero fue desde este templo que comenzaron aquella campaña.
está ubicado en las ruinas de Heracleion. Para contestar estas preguntas, Godio y su equipo deben conciliar dos pruebas. La primera es el Neos, que contiene el nombre de Amón, hecho que confirma que era parte del templo del dios. La segunda es una lápida de piedra, reliquia de la conquista griega. Su mensaje aparece tanto en egipcio como en griego. Y una oración evoca no solo el templo de Amón, sino también Heracleion. En griego dice la ciudad de Heracleion. Sí. Y en jeroglífico menciona la ciudad donde está el templo de Amón-Gereb. El texto griego menciona la ciudad de Heracleion y el egipcio menciona el templo de Amón-Gereb. Estamos en el templo de Amón-Gereb. Entonces estamos en el templo de la ciudad de Heracleion. Un descubrimiento sorprendente. Prueba que el equipo encontró el templo de Heracleion. Ahora tienen la posibilidad de encontrar la ciudad. Buceando en la bahía Abukir, el arqueólogo subacuático Frank Godio y su equipo suponen que finalmente encontraron el templo de Heracleion. Ahora el desafío es dejar al descubierto la ciudad misma. La próxima pista aparece rápida y dramáticamente. Para mí el mejor momento de la excavación fue cuando encontramos la estela en medio de una gran nube de lodo. No veíamos nada hasta que la nube desapareció y la ciudad quedó frente a nosotros intacta, con la inscripción. Fue algo absolutamente increíble. Las 14 líneas de jeroglíficos están intactas. En la parte superior de la estela, las figuras describen al faraón Nectanebos I, que gobernó desde el año 380 hasta el 362 a.C., una generación antes de que Alejandro tomara Egipto. Levantar la estela de 1 tonelada desde el fondo de la bahía requiere mucha fuerza y delicadeza. Un error y el valioso hallazgo podría hacerse añicos. ¡Sujétala! La estela descansó más de 1000 años bajo el agua. Buen trabajo. Godio sabe que este descubrimiento será muy importante para los egiptólogos de todo el mundo. Es una increíble ventana a la ciudad perdida. Está impecable, ¿verdad? Mira. En otros tiempos, la estela se erigía en la costa de Heracleion. La roca está grabada con marcas reales. Ella da testimonio de un impuesto de entre el 9 y el 10% a los productos perecederos que eran importados de Grecia a Egipto. Hacen un molde de látex del tallado. A partir de él, los técnicos harán copias para estudiarlo detalladamente. Los símbolos deletrean el nombre egipcio de la ciudad, que los griegos llamaron Heracleion. Cuando hacían estas estelas,
siempre tallaban el nombre del lugar en el cual se erigiría. En este caso en particular, Nil Cajonian Sais Ren, en la ciudad llamada Cajonian Sais. Entonces tenemos tres nombres de lugares: Cajonis, Heracleion y el templo de Amon-Gerev. Y la duda se resuelve al deducir que Cajonis y Heracleion son la misma El ciudad. nombre original egipcio, ¿no? Los mensajes de la estela también se refieren a la actividad de la ciudad en torno del templo de Heracleion. Indudablemente, los funcionarios tenían el poder de grabar las importaciones. Aún antes de la llegada de los griegos, este era uno de los puertos egipcios más grandes. Al este del templo, vimos varias ensenadas y descubrimos un edificio portuario. Un edificio muy importante con espigones, amarras, escalerillas y también anclas antiguas. Registran la ubicación de todos los artefactos, desde el más pequeño hasta el más grande. En otros tiempos, estos cargamentos llenaban las bodegas. Al registrar la ubicación de cientos de anclas de piedra, el equipo demuestra que el templo estaba rodeado por un canal. Esto fue notable. Empezamos encontrando un ancla. No entendíamos por qué había un ancla en medio del continente. Entonces exploramos sistemáticamente esta zona y descubrimos 261 anclas antiguas que describen la forma de un canal que une el puerto al este con el lago que hay aquí, que está al oeste. Cada novedad hace más nítida la imagen de Heracleion, una gran ciudad portuaria organizada alrededor de un templo gigante, conquistada por los griegos, pero conservada intacta. Indudablemente, los invasores decidieron no prohibir la religión egipcia, sino integrarla. Esta cuba habrá cumplido su función en la estrategia griega. Quizá haya sido utilizada en alguna gran fiesta en honor del dios Osiris. Dentro del templo descubrimos este monumento en honor de Erganet. Cada año, para la inundación del Nilo, una procesión llevaba una imagen de Osiris desde el templo de Heracleion al templo de Canopus. Los griegos declararon que Osiris residiría en Heracleion. Cada año traían una imagen del dios desde la ciudad. Los egipcios creían que este ritual provocaba las tan necesarias inundaciones del Nilo. Esto se conoce como momia de Osiris. Es un molde que consta de dos partes. Está vendado. Según el texto, una sacerdotisa preparaba una fórmula especial de barro del Nilo y luego sembraba una cantidad de semillas de cebada. El texto es muy claro. Dice que estas imágenes eran colocadas en un cuenco como este. Un clérigo rociaba agua sobre la momia de Osiris para hacer germinar las semillas, cuyo crecimiento representaba el regreso del dios Osiris y el comienzo de la temporada de cultivo.
otro dios a quien se le agradece la verdadera inundación. Hapi, encontrado junto a las estatuas del rey y la reina. Hapi era sinónimo de fertilidad y alimento. Bendecía a los egipcios con riquezas y abundancia. Los egipcios creían que Hapi controlaba las generosas inundaciones del Nilo. El fango que renovaba el suelo garantizaba la prosperidad de Egipto y daba al país su nombre original, Kemet, la Tierra Negra. La gente daba la bienvenida a las inundaciones anuales del Nilo con festejos. Cuando uno piensa en Heracleion y en las fiestas que describen los escritores antiguos, creo que debemos imaginar una fiesta de pueblo. Decir Las Vegas del Nilo no sería mala caricatura. La salvación y el pecado, el alfa y la omega de la ciudad portuaria. Hasta los faraones peregrinaban desde Alejandría para rendir culto y divertirse. En aquel entonces, toda la ciudad habrá estado de fiesta. Todos pasarían un buen momento porque era la reafirmación de que el Nilo volvía a dar vida a Egipto y de que Osiris resucitaba para continuar este ciclo cósmico. Y hay una conexión con el dios Hapi que estaba en el frente del templo. La estatua de Hapi confirma el nexo. La imagen de Osiris, creado con barro del Nilo, resucita cuando brotan las plantas. El dios Hapi y el cuenco encontrado en Heracleion demuestran que los dos cultos estaban vinculados, eran equivalentes. Podemos imaginar miles y miles de personas que salen a festejar este rito glorioso de resurrección y renovación. Esto confirma lo que dice la tradición literaria acerca de la importancia de Heracleion como centro religioso de la región. De a poco, la misteriosa ciudad subacuática se quita la capa que la ocultó durante más de 2000 años. La leyenda se hace realidad. Finalmente, Heracleion, puerto, sitio de la invasión, ciudad religiosa, se muestra. Mientras cataloga la arquitectura y las obras de arte, Codio descubre que durante más de 300 años, la ciudad ayudó a los griegos a controlar Egipto. Los invasores tenían poderosos aliados, los sacerdotes, quienes controlaban la religión y al mismo pueblo egipcio. Si bien eran griegos, los Ptolomeos estaban ansiosos por ser faraones. En esta estela hay una declaración política muy importante hecha por el rey. Son piezas muy grandes. Son enormes. El hecho de que estén en el frente de un templo egipcio implica que el mensaje que divulgaban era trascendente. Decían que si bien eran griegos, también eran faraones egipcios. Y estaban vinculados con las deidades que contempla la tradición egipcia. Creo que esto es muy importante para entender la situación porque muestra una conexión muy fuerte entre los sacerdotes de este complejo religioso y los gobernantes de Alejandría, porque los Ptolomeos recibían consejos de los sacerdotes locales. El neos que encontraron es muy explícito acerca de los sacerdotes de Heracleion. Estos representantes de Amón habrán estado entre los hombres más influyentes de Egipto. Habrán sido capaces de llevar a un rey al trono o derrocarlo. Los Ptolomeos y los sacerdotes egipcios tuvieron una relación muy simbiótica. Los Ptolomeos dependían de la buena administración de su burocracia y necesitaban de la población agraria, cerca del 90% de la gente, para sustentar el régimen. Para conseguir esto pidieron ayuda a los sacerdotes,
los cuales eran respetados por los egipcios nativos. Según la tradición, Alejandro Magno fue el primer conquistador cuyo gobierno obtuvo legitimidad en Egipto, gracias a persuadir al clero de que lo nombrara Dios Sol. Esto lo convirtió en un verdadero faraón. La estela que encontró el equipo ayuda a aclarar este proceso. A bordo del barco, Roubaud describe a Godio el hallazgo más grande, una estela de granito rojo. La estela es grande, mide 2 metros por 3 y está en perfectas condiciones. La piedra es gruesa y está intacta. Las inscripciones que exhibe lucen tan nítidas como el día que las tallaron. Es un verdadero pilar de la historia. El equipo encontró una de las estelas más grandes de Egipto. En otros tiempos estuvo erigida a 6 metros de altura. Una cara tiene una descripción borrosa de Ptolomeo VIII y sus 2 reinas. Una su hermana, Cleopatra II. La otra, la hija de esta, Cleopatra III. Aún las imágenes talladas en la roca pueden ocultar su verdadero significado. ¿Qué ocultarán estas caras reales? La estela muestra el linaje de los últimos Ptolomeos. Los retratos familiares ocultan una lucha por el poder, incestuosa y criminal, y muestran la fuerte relación entre el clero egipcio y los gobernantes tolemaicos. Es como si los Ptolomeos dijeran bien, podré tener algún problema en la corte con otros miembros de la dinastía tolemaica, pero al menos puedo confiar en su apoyo, refiriéndose a los sacerdotes egipcios, para compensar las deserciones que sufría el poder. Para disimular los incesantes complots y peleas, el clero creó una ilusión de estabilidad. Esta alianza era antigua. En el año 238 a.C., Ptolomeo III mandó llamar a los sacerdotes de todo Egipto para su aniversario. Las fiestas ocultaban los problemas del trono. Durante la segunda mitad del período tolemaico, tenemos cantidad de conspiraciones, muchos asesinatos, las familias reales se pelean entre ellas, y los Ptolomeos necesitan un equilibrio. Por esa razón es que deciden pedirle al clero que los apuntalen. En Canopus, los funcionarios de la corte y los clérigos firman un acuerdo. El decreto de Canopus. Una obra maestra de la maniobra política. El decreto nombra a Ptolomeo III, un griego, auténtico faraón egipcio. Pero la aprobación del clero tuvo su precio. Ptolomeo III hace una concesión a los sacerdotes y dice lo siguiente: elevaré el número de sacerdotes importantes en un 20%. Entonces los religiosos apoyaron el acuerdo por un interés económico, mientras que los Ptolomeos al mismo tiempo se mostraron muy interesados en colaborar con ellos. Bajo las aguas de Abu Qir yace otro Ptolomeo, que fue venerado por sus súbditos. Podría ser la reina Cleopatra III, bisabuela de la Cleopatra más conocida. Los sacerdotes garantizaron a Grecia el derecho divino a gobernar Egipto eternamente. Los invasores erigieron templos y santuarios que durarían miles de años. Pero ese imperio y sus edificios se derrumbaron. Godio intenta averiguar cómo y por qué Heracleion se hundió en el mar. Bajo el Mediterráneo, el arqueólogo subacuático Frank Godio encontró evidencia de las ruinas de Heracleion. Decenas de objetos antiguos, insólitas grietas en el lecho marino. Todo señala una gran catástrofe. Frank, ¿cómo te explicas la desaparición de Heracleion?
La tierra sobre la cual se construyó el templo se desmoronó, quizás a causa de un terremoto, una inundación del Nilo, una marea o por una combinación de todos estos elementos juntos. ¿Acaso esto ocurrió varias veces? Alrededor de los cimientos del templo, Godio y su equipo encontraron pilotes de madera incrustados en el lecho del mar. Los egipcios sabrían que aquí, los edificios grandes necesitaban un apoyo firme. Estas estatuas fueron preservadas en el mismo lugar donde cayeron a causa de la inundación devastadora. Entre los escombros se hallan pequeños rastros de una ciudad repentinamente aniquilada. Tenemos varias pruebas de una catástrofe. Por ejemplo, hay joyas y monedas de oro, bandejas de oro, desparramadas en el sitio del templo. Es de esperar que, de no haber ocurrido una catástrofe, esos objetos habrían sido rescatados por la gente del lugar. También encontramos huesos atrapados bajo grandes bloques de piedra del templo, lo cual indica que ocurrió una catástrofe o algo similar. Roubaud estuvo buceando durante 8 horas al día. El cansancio se empieza a manifestar. Pero los descubrimientos, como este apoyacabezas de piedra, le dan fuerzas para continuar. Frank Godio está maravillado con este nuevo hallazgo. Es un objeto de uso común. El tiempo lo ha convertido en extraordinario. El 90% de los elementos que descubrimos en la zona del templo es anterior a los Ptolomeos o es contemporáneo a ellos. La catástrofe del templo debe haber ocurrido a fines del siglo I antes de Cristo o durante el siglo I después de Cristo. Hace 2000 años, Roma sofocó la dinastía tolemaica. Cleopatra fue la última reina de Egipto. Heracleión habrá caído en la misma época, como si su templo no hubiese podido sobrevivir sin esos gobernantes. Tenemos un templo decorado al estilo egipcio con 3 estatuas colosales desconocidas. Estos elementos te hacen decir, un momento, pensemos un poco. Tradicionalmente, el período tolemaico se considera un período de decadencia. Pero tus excavaciones harán que la segunda mitad de la dinastía sea estudiada nuevamente. Ese descubrimiento obligará a todos mis colegas a trabajar en ese lugar y reescribir la historia de la segunda mitad del período tolemaico. Es un lugar increíble, lleno de tesoros. Para un arqueólogo es más que una vida. Se necesita más de una vida para excavar todo eso. Esta será la base para los futuros arqueólogos que trabajarán durante años, quizá siglos en este lugar. Para Frank Godio y sus colegas, el fin de la búsqueda es solo el comienzo de un viaje mucho más largo. El viaje a los tesoros de Heracleión rescatados del mar. Fue increíble, una emoción realmente indescriptible. Cuando vi esta estatua, Y el público los espera para darles la bienvenida. Sin embargo, los tesoros están primero.
Tras una breve aparición en los medios, el equipo debe actuar rápidamente para conservar los objetos encontrados en la bahía. Para combatir el efecto corrosivo del agua salada, los hallazgos pasarán un año sumergidos en agua dulce, en un anfiteatro romano de Alejandría. Luego serán sometidos a un estudio profundo. Los científicos relacionarán cada artefacto con los mensajes que transmiten acerca de la conquista griega de Egipto. La vida cotidiana de una cultura antigua. Y el misterioso final de la perdida ciudad de los templos.